tenemos todos que entender que la primera universidad financiera que tenemos en la vida es la casa. En la casa. Decirle que el dinero es malo es el peor error. Hay que enseñarle que el dinero es una herramienta. El sistema está mal. Yo digo, las personas educadas financieramente usan bien el sistema. Entonces, ¿cuál es el problema? No se trata de la cantidad, es la inteligencia financiera para yo poder distribuir de la mejor manera posible mis recursos. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del Sombrero de Pandora. Acá su coach ontológico, organizacional y personal trainer dedicada, Nicole Ramos. Les comento que hoy en el Sombrero de Pandora tenemos a un invitado de lujo. Una persona que nos va a ayudar mucho hoy a entender una temática fundamental, que nos va a orientar y que nos va a dar la mano para poder acompañarnos en este proceso, comprenderlo y ponerlo en práctica. Tenemos hoy con nosotros a Mariano Cerda. Él es un coach financiero internacional, es autor del libro Mi Primera Chaucha. Además, él es conductor de un programa llamado El Inversor Serial. Y bueno, su misión es democratizar la educación financiera para que las personas nos podamos empoderar de una manera muy positiva, soñar, buscar hacer realidad nuestros sueños, ser personas prósperas y libres. Así que le damos la bienvenida, Mariano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Sombrero de Pandora. Muchas gracias, Nicole, y agradecido de tu invitación. Un saludo a todos los que nos estén viendo. Y te felicito por un programa así. La verdad que apelar a tener espacios con temas de transformación que tienen mucho que ver con el coaching, que es algo que compartimos mucho, es valorable y hay que agradecer tener esta oportunidad, esta instancia, y sobre todo agradecerte de yo tener esta oportunidad, esta instancia de venir a un programa de verdad que busca transformar a las personas y no siempre lo amarillista, el morbo, que es lo que... Por Dios. Esto es lo que las personas tienen que buscar, escuchar, volver a lo que antiguamente eran las comunicaciones que hacían contenido de valor y no contenido chatarra que no nos ayuda. Nosotros tenemos que hoy en día crecer. Hay muchas herramientas tecnológicas con las que tenemos que prácticamente competir o combatir, y tenemos que preocuparnos de educarnos y educarnos desde el yo, desde el interior, y de ahí ir transformándonos en adelante. Pero por supuesto, Mariano, para nosotros en el Sombrero de Pandora, contar contigo y compartir con un ser que tiene un observador tan generativo, para nosotros es un verdadero honor, porque como bien tú lo mencionabas, para nosotros esto es el Sombrero de Pandora. Demostrarle a las personas en la casa que todos tenemos una individualidad, que tenemos un protagonismo, que tenemos dones, habilidades, actitudes, aptitudes, y que no necesariamente tenemos que estar sujetos, ¿cierto?, a nuestra área laboral, que es estrictamente necesaria muchas veces, sino que podemos vivir distintos roles y aprender, crecer, comenzar a generar aprendizaje efectivo, aprendizaje de segundo orden, que nosotros como coach manejamos, digamos, un lenguaje que nos permite también comunicar lo que queremos comunicar, que es esta fortaleza. Así es. Oye, no... Y me encantan las terminologías que manejas, porque de verdad muy poca gente, o muchos, se dicen ser coaches y no manejan las terminologías como tal. Cuando tú mencionas hablar desde un observador, una terminología muy importante que debieran ir conociendo un poco más sobre este maravilloso mundo del coaching y hablar de eso, de la transformación, tener esta posibilidad, lo que tú estás hablando, las técnicas, incluso todos los que nos estén viendo por ahí, para poder tener procesos de transformación también y conocerse un poco más. Muchos ni siquiera, yo creo que han hecho alguna vez un enagrama de personalidad donde tú puedes ver cuáles son tus puntos débiles, tus fortalezas y tus debilidades. Claro. Y de ahí hacer un plan de acción que te va a transformar. Yo he pasado por ese proceso, yo estoy aquí gracias a un gran proceso de coaching que tuve, que me acredité también como coach internacional. Si me permiten mandar saludos a la Academia de Coaching y Capacitación Americana, que está por la ISMF, y mandar un gran saludo ahí, que va a ver mi programa allá desde Miami, mi coach, el Dr. Jeff García, que me enseñó este mundo, y de verdad de ahí uno puede cambiar y transformar su mundo
Y de ahí tú puedes comenzar el proceso de transformar personas. Y no hay un camino más lindo que ser un verdadero influencer desde el ser. Eso es maravilloso, así que genial. Es estupendo, porque además, Mariano, a veces se nos presentan ciertas oportunidades en las que podemos llegar a ser un agente de cambio positivo. Sin embargo, hay muchos juicios propios, juicios ajenos, creencias limitantes. Tal cual. Creencias limitantes que comienzan a aplastar mi espíritu, que comienzan a menguar mi fuerza, mis ganas, y comienzo a sentir que soy una persona común y silvestre, que todo está hecho, porque he escuchado eso, está todo hecho. Sin embargo, la innovación no dice relación con crear cosas nuevas, significa ir volviendo las cosas más cercanas, más ergonómicas, por decirlo de alguna manera, más adaptativas. Y para eso es fundamental que existamos personas que luchemos en pos de esto, porque la gente lo necesita y lo merece. Exactamente, lo necesita y lo merece. Y mira, y justamente eso, para ser un agente de cambio, muchas veces hay que, en el camino que vamos recorriendo, uno va identificando cosas. Y ahí entrando un poquito al tema de lo que desarrollé, que es el primer libro de educación, el primer libro chileno de educación financiera para niños y niñas. Está enfocado para niños de 8 a 12 años. Y aquí vamos a empezar a profundizar cosas que quiero contar, que tiene que ver con el tema del coaching. Porque fíjate que la OCDE, la OCDE, dice que los niños pueden formar hábitos financieros. Voy a hablar solamente en este punto de lo financiero, a partir de los 7 años, por una razón que ya tenemos ciertas operativas matemáticas que podemos realizar, como sumar, restar, entonces ya podemos entender lo que es distribuir. Una chauchita, yo hablo de chaucha porque el libro se llama Mi Primera Chaucha, no puede ser un término más chileno. Entonces, distribuir una chauchita o chauchita, es necesario tener esos conocimientos básicos, y a partir de los 7 años se forman hábitos financieros. Y aquí hay un tema súper importante que tú lo vas a entender muy bien, Nicole, y quiero que toda la gente lo sepa, porque aquí es donde comienza todo. Tenemos todos que entender que la primera universidad financiera que tenemos en la vida es la casa. En la casa. Todo lo que nosotros escuchamos sobre el dinero, lo escuchamos por primera vez con nuestros padres, abuelos, tutores. Y aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con el coaching. En la forma como nos dicen las cosas, es como nosotros formamos nuestros patrones, generamos hábitos, sean buenos o malos, y el día de mañana es cuando uno dice, chuta, hay un problema en la programación. Claro. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué a esto, digo, oye, ya escribí un libro para niños. Pero no es que se me ocurrió de la nada escribir un libro para niños, sino que dentro de lo que yo venía haciendo de distintos emprendimientos, después de la pandemia y el tema del estallido social en primera instancia y la pandemia, tuve que tomar varias decisiones y me fui fuera de Chile, a Estados Unidos, a generar negocios a lo que yo vislumbraba, que era el e-commerce. Empecé a hacer cosas ahí y empecé a ver que vivíamos en un mundo de muchas estafas financieras. Yo tuve la oportunidad de estar en México y así en distintos países haciendo algunos negocios, y me di cuenta que era un punto común en todos los países. Y Chile no era ajeno a esa realidad. No es la excepción. No es la excepción a esa realidad. Entonces, cuando fui viendo eso, dije, ok, bueno, después tuve la oportunidad, como tú dijiste, que tengo el programa del Inversor Serial. Lo partí haciendo en pandemia por Zoom, cámara. Y claro, acá en Chile decía, ¿quién? Claro, invité por gente afuera y empecé a preguntar cómo era la realidad de ellos desde la perspectiva de la educación financiera, el emprendimiento y las inversiones. Y muchos tenían en común, nunca me enseñaron nada. La universidad ni el colegio me enseñó esto. Todos aprendieron en la universidad de la calle, que es la mayor, donde uno más aprende ahí, ¿no es cierto? Claro. En la calle. Y hay familias que te enseñan muy bien, hay otras que no. Nadie viene con un manual, nadie, ni el manual de padres, ni nada, y eso no es para juzgar. Pero en base a eso es como nosotros tenemos que decir, sí, tenemos que ser agentes de cambio, y para eso tenemos que trabajar, saber dónde ir a generar estos cambios para generar verdaderas transformaciones. ¿Qué pasó? Empecé a ver esto y después yo dije, bueno, estoy con el programa, con esto, con mi negocio, quiero hacer algo que ayude a la sociedad. Me voy a meter en el tema de educación financiera. Y mi primer libro, que lo tengo ahí guardadito, se llama Vivir con Chauchas. Es para adultos.
¿Qué pasó? Entretenido el libro para adultos, todo, pero después yo dije, empecé a ver muchos actores, muchos partners, colegas, que ya tenían libros para adultos y hablaban de la educación financiera en todos lados. Y dije, lo siguen 1.500.000, y a mí me seguía mi mamá, mi señora. Entonces era como, No entiendo. claro, dije, ¿cómo voy a entrar a competir ahí? Claro. Dije, ya no. Y después dije, tengo que cambiar el enfoque. Y ahí fue cuando yo dije, y aquí es una enseñanza a todos los emprendedores, uno no tiene que esmerarse en descubrir la pólvora. Encuentra algo y simplemente mejora. Entonces lo que yo hice, puse Innovación. el foco, claro, lo que yo hice fue poner el foco donde nadie estaba mirando. Porque todos trataban de hablarle a los adultos. Y aquí tiene mucho que ver con el coach. La gente adulta, perdón que lo diga así, pero ya tenemos el disco duro lleno y somos unos brutos. Sí. Cambiarle un hábito, un mal hábito a un adulto, sobre todo con lo financiero, que se mueve mucho por actitudes impulsivas, Sí. hasta compulsivas, Sí. es complejo. Y aquí tienen que entender algo. Nosotros podemos comunicar muy buenas ideas sobre la educación financiera, buenos hábitos, a este ejercicio, esto es todo, lleva tus cuentas. Efectivamente no se trata de ganar más, sino de que cómo nosotros adoptamos nuestras cuentas, bla, 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 bla. Eso te lo dice todo el mundo. No lo critico, no lo juzgo, pero falta algo ahí. Cuando una persona tiene un mal hábito, tú no le puedes implantar un hábito positivo o un hábito negativo, porque es como el agua y el aceite, van a convivir un ratito y de repente tú los movís Se van a repeler. y se empiezan a repeler. Entonces, ¿qué pasa? Tu sistema saca chispas, ¿no es cierto? Y de repente corta circuito. Entonces, para cambiar un hábito, la gente tiene que entender que los hábitos se forman por repetición de patrones. Entonces, ¿qué sucede? Para lograr un cambio de verdad profundo, tenemos que desprogramar primero ese mal hábito. Entonces, eso significa, más a lo informático, que tenemos que pegarle un formateo un poquito al disco duro y ahí meter nuevos patrones para que se transforme. No es llegar y formar un hábito. Hay algo, tú lo sabes, que en 21 días se puede formar un hábito. No es poco tan exacto, pero hay que insertar patrones para cambiar un hábito. Y en el caso financiero, justamente, tú metes estos patrones y logras cambiar hábitos. Pero primero tienes que desprogramar. Y eso, nosotros que somos coaches, lo tenemos claro. Y hay gente que no conoce eso. Por eso los invito a meterse en este mundo del coaching. Y aquí tienen una especialista coach ontológica. Entonces, hay mucho el tema de la programación neurolingüística. Es maravilloso ese tema y tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo me topo con eso, y ahí agradezco haber estado acreditado como coach financiero, yo dije, aquí hay algo que puedo hacer. No, estoy mirando los adultos, pero dije, no, hay algo mal. Sin embargo, puedo ir a corregir esto. Y ahí me fui a los niños. Yo dije, claro, todo el mundo dice, a ver, ¿dónde se hacen los cambios? En los niños. Si queremos cambiar una sociedad, tenemos que cambiar. Y todos peleando por los adultos, por los adultos, por los adultos, cambiemos los adultos. Es muy difícil cambiar ese disco lleno. Entonces, los niños, partiendo de esta, ¿cómo se dice? Este estudio que dice que a los 7 años, un niño viene con el disco duro limpiecito. Entonces podemos insertar patrones que se van a transformar en buenos hábitos financieros. Y eso no tiene precio. No lo evaluamos porque no lo vivimos. Claro. Pero cuando tú lo haces y lo logras y tienes tus primeros casos de éxito, es el ver para creer, lamentablemente. Entonces ahí la gente dice, oh, chuta, en realidad sirve. Ahí recién dicen, oh, esto sirve. Entonces ahí fue que dije, ya. Y ahí el proyecto ya se llamaba Mi Primera Chaucha, que es un proyecto transversal de educación financiera. Y dije, los niños. Y ahí pasó otra magia. Y dije, claro, educa a los niños. Pero ¿qué pasa con los adultos que estamos... los adultos tenemos sesgos políticos. Sí, exactamente. Entonces dije, esto es transversal de verdad. Si yo educo a los niños, claro, tengo que educar también a los para papás. que no sea contraproducente, porque llegamos a casa, vemos hábitos distintos. Bueno, ¿y qué pasa con lo que yo aprendí? ¿Qué valido? ¿Con qué me quedo? Muchas veces llegan los niños a la casa, papá, mamá, aprendí esto, ya. Y ahí tenemos un problema de comunicación en casa, que eso es otro tema. Es otro también tema se trata profundo. con el coach, también. Claro. Ahora, pero ese otro tema que, claro, uno no podemos pretender tratar de arreglar a todo el mundo. Pero ahí pasa algo súper importante. Y aquí es, si yo tengo un libro, los niños lo leen, muchos actores están haciendo el esfuerzo para hacer este proyecto de educación financiera desde la base de los niños,
el objetivo es tener nuevas, futuras generaciones financieramente empoderadas. Dice, financieramente empoderadas. No se trata de ser rico, se trata de tener un buen pasar y entender el concepto de la libertad financiera. Por supuesto. Y la libertad financiera no es ganar más dinero, no es tener esos autos de lujo ni las mansiones. No lo critico tampoco, pero la libertad financiera tiene que ver con un número, tiene que ver con sentirte cómodo con tu buen pasar. Conozco gente que gana poco, el mínimo, y tiene un mejor pasar de gente que gana mucho dinero. Porque no entendieron que hay que adaptarse a lo que a uno le queda cómodo, no lo que te está pidiendo la sociedad. Exactamente, porque Mariano, ahí me parece, bueno, tanto que decir. Lo que tú estás diciendo es fundamental. Desde el marketing yo aprendí mucho que el chileno en particular, porque acá en el Sombrero de Pandora hablamos algo de eso, porque comprendemos que nos estamos dirigiendo a gente que está dispuesta a generar cambio en su vida. Mucha gente que todavía se resiste porque no ha llegado su momento, porque faltan herramientas. Sin embargo, Mariano, hay gente que está sedienta, está ansiosa de una charla, de una relatoría, de una conversación generativa en la que tú lo acompañas. Y es ahí donde yo comprendí, y bueno, viendo datos duros, también analizando lo cuantitativo, lo cualitativo, que el chileno tiende a ser muy aspiracionalista. Yo conozco gente que gana 4 millones, pero gasta 6. Entonces vive pésimo, y cuando gana 6, gasta 10. Por lo tanto, lo que tú dices es tremendamente cierto. No se trata de la cantidad, es la inteligencia financiera para yo poder distribuir de la mejor manera posible mis recursos y en relación a eso vivir tranquilo, sentirme libre, no desvestir un santo para vestir otro. Exacto. Porque eso además, Mariano, nos lleva a frustración. Y si yo no sé transitar la frustración, decantar la frustración, genera un estado de permanencia. Y eso lo llevo todos los días, y los hábitos positivos o generativos que me cuesta instaurar, los reemplazo por estos hábitos que son, digamos, naturales, son muy intrínsecos, y yo lamentablemente comienzo a traspasarle a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, y como bien decías tú, Mariano, nosotros nos programamos respecto a lo que vamos viviendo. Yo digo que un niño es una hoja en blanco, que la escriben los papás, los tutores, y finalmente son una construcción. Sí, y de hecho ahí hay un tema, los niños aprenden, mira, no sé si se acuerdan del dicho, las palabras, bueno, se las lleva el viento, todo entra por una oreja y sale por la otra. Lo que escuchan, ojo, lo que escuchan no es lo que realmente aprenden los niños, lo que aplican. Está comprobado que los niños aprenden por repeticiones. Sí. Los niños son y van a ser el reflejo de lo que ven en nosotros los padres, por actitudes de repeticiones. Nosotros aprendemos, cuando vamos al colegio te repiten, sí, te repiten. Es lo mismo. Si nosotros estamos haciendo repeticiones de cosas, es lo que los niños lo van a hacer, se van a transformar en eso. Y te quiero poner en la mesa algo que es un tema muy importante, que se llama la psicoprevención financiera. Y eso tiene que ver con que tenemos que trabajar en evitar lo que hoy en día predomina, que es el estrés financiero. El miedo a que no quiero mirar mi cuenta porque no sabéis con qué te vais a encontrar. Exactamente. Y no es porque te estafaron o te usaron mal la tarjeta. Usted fue el que usó mal su tarjeta y no quiere reconocerlo. Porque muchas veces hicimos compras, hoy tuvo un mal día. Sí. Vamos a comprar. Compras por impulso. Claro. Dopamina fácil. Dopamina fácil. Después es como, ay, no quiero ver la tarjeta el otro día, y viene el arrepentimiento. Bueno, claro. Eso tiene que ver mucho con el estrés financiero. Es como una resaca financiera. Mira qué mal. Uno dice, ay Dios. Sí, resaca financiera. Una resaca financiera. Claro. Y bueno, y ahí tiene que ver un tema de cómo evitamos esto, porque muchas veces la gente cree que yo soluciono mis problemas ganando más. Y no es así, porque si no supiste manejar un presupuesto cuando tenías 1, cuando tengas 10, vaya a gastar los 10 y vaya a gastar más. Y ahí es donde se genera ese problema. Entonces, ¿qué solución sacamos con trabajar solo con los adultos si no nos estamos preocupando de las nuevas generaciones que vienen ya con los hábitos mal establecidos? Entonces, ahí viene un tema que es muy importante, que es la comunicación efectiva, no la afectiva, la comunicación efectiva, que es cómo nos escuchan los niños. Y aquí hay datos muy importantes. Nosotros cuando chicos muchas veces nos formaron creencias limitantes justamente porque escuchamos esto es muy caro,
Claro. Esto no es para ti, esto no nos alcanza, esto no, y puras connotaciones negativas. Déjame sumar una, Mariano, que a mí me siento que marcaba mucho, es que eso no es para nosotros. Sí. Entonces Exacto. te ponían el techito acá, porque Sí. también por la experiencia de nuestros padres, abuelos que tuvieron una vida súper limitada en cuanto a recursos y sin embargo tenían que ser muy recursivos con lo Sí. que tenían. Y claro, a ellos no les gustaba generarte falsas expectativas ni prometerte lo que no te podían dar. Ujú. Y para que uno no se desilusionase, para que uno no viviese triste, te trataban de poner un piso para que uno supiera en qué ámbito se podía manejar, cuáles eran los recursos disponibles, y uno también no fuese, digamos, generando estos vacíos Claro. materiales. Sin embargo, claro, ellos no tenían las herramientas para enseñárnoslo desde ahí. Exactamente, exactamente. Y de hecho, todas las realidades, nosotros no podemos juzgar a cómo era la realidad de un abuelo o de un padre, Por supuesto, porque la economía era distinta. distinta, la sociedad era distinta, nosotros somos distintos, nuestros hijos van a vivir una sociedad distinta y más adelante totalmente distinta. Entonces, pero eso no quita que la comunicación efectiva es lo que te va a marcar de ahí en adelante. Fundamental. Entonces, ese tema, por ejemplo, que tú dijiste, o sea, damos una connotación negativa, digo, esto no es para ti, no se dan cuenta del daño que le hacen a una persona, porque te enseñan a vivir en una limitancia, en una burbuja. Entonces, eso hay que cambiarlo y tenemos que entender que de repente en vez de decir, esto no nos alcanza o esto no es para ti, ¿te parece que trabajemos juntos en ahorrar y nos programamos para poder lograrlo? Si no se trata de tenerlo ahora o mañana, es planificar. Y eso tiene que ver con un tema también que aquí no es solo educación, es educación y concientización financiera. Qué maravilloso lo que tú estás diciendo. Yo quiero rescatar algo, gente, que me parece fantástico del observador de Mariano, que Mariano es un visionario que logró identificar aquí un público objetivo maravilloso, porque los niños tienen este don maravilloso de la neuroplasticidad, pero en el auge. Entonces, si yo tomo a mi hijo y le muestro que hay un libro de educación financiera y desarrollo en él la inteligencia, ¿cierto?, financiera, y comienzo a generar hábitos positivos y le doy herramientas y lo valido y lo empodero y lo liberto, ese niño, su cielo no va a tener tope. Y además, si lo llevamos a lo macro, es tremendo. Y además también hay algo, antes de que se me vaya, porque acá somos muy coloquiales y hacemos pausa. Me encanta la capacidad que tienes para comunicar de manera efectiva, como hablábamos recién, porque ponerle mi primera chaucha lo encuentro fantástico. El inversor serial parece casi de una novela sacada de misterio, de intriga. Entonces el engagement que tú generas con estos títulos, con estos nombres, Marketing. es un buen marketing, porque nosotros, los seres humanos, necesitamos esos estímulos que nos lleven a poder decir, bueno, me interesa y doy el paso, porque estamos rodeados de tantos estímulos que son muy poquitos los que quedan en el inconsciente y que pasamos a la acción. Y respecto a eso tengo unas preguntitas. Primero que todo, recordarle a nuestros amigos que estamos acá en el estudio en la Fundación de los Amigos del Limache Verde en Palmira Romano 666, que nos acoge. Atrás tenemos ahí una agüita que corre en la fuentecita. Hermoso, hermoso. Quisieran tener la vista que ¿Cierto? yo tengo acá. Es un lugar exquisito, sobre todo para poder hablar de estos temas que son temas tan relevantes y que da la impresión, yo soy muy directa, lo hemos hablado anteriormente, da la impresión de que hay una situación en el aire que nos ha alejado un poco de la realidad, que nos ha alejado del arte, que nos ha alejado de la educación, de la formación, y que nos ha llevado hoy día, Mariano, a una situación social compleja. Todo lo que tiene que ver con las intervenciones socioemocionales, que es algo que a mí me ocupa mucho, es algo que en este minuto nosotros necesitamos potenciar, y por eso quiero preguntarte derechamente, de todo este tiempo que tú llevas trabajando en distintos emprendimientos, siempre buscando destacar tus habilidades, ¿en qué momento tú ya dices, las finanzas, me voy por aquí, me voy por acá, y
Antes de que tú me respondas, nos vamos a ir a una pausa comercial para que nuestros sponsors puedan brillar en el sombrero de Pandora Muy bien. y podamos volver con esa respuesta que yo creo que es clave en esta conversación. Sí, ese y harto más, harto más. Estupendo. Estamos de vuelta en el sombrero de Pandora. Recordarles que estamos teniendo una conversación aquí exquisita, generativa, maravillosa con Mariano Cerda, este coach financiero a nivel internacional, que es escritor, que dirige también un programa maravilloso, que nos está entregando su sabiduría y que nos está hablando gente como nosotros necesitamos, subestimarnos, perdón, sin menospreciarnos, sin mirarnos, digamos desde lejos y decir, bueno, lo que pasa es que las finanzas no son para todos. Quédese desde su rincón, administre como usted pueda, ¿no? Pues tú nos estás dando una leonada para que todos sepamos que somos capaces de manejar nuestras finanzas de manera responsable. Sí, efectivamente. Mira, yo antes de vivir mi proceso de coaching no sabía para dónde iba. Y quienes me conocen más personalmente sabían que yo tenía una necesidad de mostrar, de hacer cosas. No de tener cosas materiales, sino que de hacer, como de buscar una validación. Y eso tiene que ver también con las creencias limitantes que se te instauran por condiciones de tu niñez, familiares, etc. Y por eso siempre hacía distintos negocios. Yo partí haciendo negocios desde los 20 años. Y muchas veces también por esa necesidad de demostrar o buscar validación, tuve problemas en esos negocios, me estafaron y mil cosas así. Y nunca me quise dar cuenta que venía algo mal, que había... O sea, no estaba mal lo que estaba haciendo, pero algo estaba mal en mí y yo no quería reconocer o no quería identificar o no quería cambiar. Y empecé a hacer muchas cosas. Me metí en eventos, distintos negocios y así fui creciendo. Hasta llegó un minuto que cuando vino el estallido social y después la pandemia toqué fondo porque por primera vez me dije no voy a tener ingreso. Imagínate, yo me dedicaba a las inversiones y con la pandemia, ¡tum!, caía libre en los mercados. Cero. Los eventos nos cerraron la puerta por fuera. Claro. Y que hacía nada. Intenté hacer fiestas online, imagínate. Y ya era para mantener la marca. El espíritu del emprendedor chileno. No lograba hacer nada. Y dije, chuta, ¿qué hago? Me puse a matutear. Acá, bueno, en distintos lugares, yo soy de Limache y en Limache muchas parcelas y decía, los niños están en la casa. Y se me ocurrió a mi hija comprar una motito 4 ruedas así de combustión. Y empezaron a verla. Interesante. Un vecino le gustó. Fui a comprar una y se la vendí. Dije, me traje un contenedor lleno de motitos y a todos los que tenían parcela le vendí motitos. Ya me di vuelta el primer año de pandemia. Después dije la parte digital. Empecé a comprar y a vender matutear el teléfono. Entonces dije, ya había que salvarse. Pero dije, claro, yo no voy a vivir de esto siempre. Yo valoro mucho a la gente que vive en ferias y cosas así, pero dije, yo no voy a poder con esto. No es mi estilo. No es lo tuyo. Claro, no es lo tuyo. Claro, y siempre ansiando más. Bueno, y ahí yo estaba tocando fondo y tuve una oportunidad de tener una muy buena psicóloga, que no es tal como coach habilitada, pero es una coach innata. Quiero mandar un saludo a Pamela Núñez, que también es una escritora de bestseller de Tu cabeza te engaña. Tremendo nombre, tiene ahí varios libros. Y ella me hizo este proceso de darme cuenta de muchas cosas y ahí yo puse fin. Y ahí después me llamó la atención y dije, quiero saber más. Y ahí entré en el mundo del coaching y tuve la oportunidad. Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar algo. Y créeme que el cambio no es 183, es una locura. Y ahí empecé a retomar mi camino. Seguí cometiendo errores como cualquier humano, seguí haciendo intentos, pero empecé a ver mi camino. Iba por este lado de las finanzas, el tema de la empresa de inversiones, el tema del podcast que tiene que ver con inversiones, educación financiera y emprendimiento, porque para mí una buena educación financiera te puede llevar a hacer buenas inversiones. Por supuesto que una buena inversión te puede llegar a financiar un buen emprendimiento.
un buen emprendimiento con buenos resultados, una buena educación financiera, toma esos buenos resultados y los inviertes con conocimiento y de esa manera comienzas el camino a la riqueza de verdad, haciendo un círculo Es un virtuoso. círculo virtuoso, eso te iba a comentar. Es un círculo virtuoso, Exacto. pero muy justificado, muy, digamos, acreditable. Ujú. Es una manera de verlo. Si tú lo implementas, la gente se va a dar cuenta que es cierto. Así es. Y bueno, hablando del libro, Mi primera chaucha, yo sé que tiene 2 protagonistas. Sí, mira, bueno, ahí yendo después de todas estas cosas que me dije, finanzas, claro, ya pasa el tiempo, dije, ya el libro. Y el libro dije, cuando empecé a escribir el libro de niño, ya tenía el adulto y dije, Como ya no llegó es el niño. teoría, no es esto. Claro. ¿Cómo entretengo a un niño? Tengo que comunicarlo efectivamente, Sí, es tenerlo. súper complejo. Y dije, chuta, ¿cómo entretengo a un niño? Empecé a buscar, a leer, busqué otras alternativas de afuera, pero todo era como un cuento muy liviano, todo muy didáctico que recorta acá. Dije, no, esto es muy niño. Bueno, empecé a trabajarlo y dije, ya, tengo que hacerlo con niños, a través de una historia. Me demoré 1 año y medio en escribirlo. Y ahí fue cuando dije, yo tengo personitas ideales para esto. Y ahí está justamente Martín y Sofía, que son los protagonistas, que son mi hijo. De la primera parte, la protagonista principal es Sofía, y después se suma también Martín, el hermanito de mi hijo. Y ellos son los protagonistas de esta historia, y que también tienen mucho de realidad, no es una ficción. Tiene mucho de realidad, y esto también es... busco empoderar a los niños con este conocimiento financiero que a mí me hicieron mucha falta. Yo vivía en un momento que era, guarda el dinero, ahórralo. Pero era eso. Entonces el día de mañana ya, ¿para qué quiero dinero? O sea, Claro. faltaban cosas. Entonces, ahí en este libro comienza a pasar una historia maravillosa que se compone de 10 capítulos. La primera parte tiene 4 capítulos donde tú puedes encontrar de dónde viene el dinero. Imagínate, entender que el dinero nace por una solución al trueque, ¿ya? Y ahí hay dinámicas para los niños. Después de cada capítulo hay una dinámica que llama a la complicidad familiar para que los papás se comprometan en esto. El niño lo puede Que leer se solo. involucren. Sí, se lo puede leer solo y los papás se tienen que involucrar. Entonces el niño ahí sale, busca a los adultos en casa y lo hagan. Y aquí otra cosa, chavo tablet, chavo teléfono, un diario, una revista, un blog, vamos. Aquí tenemos que hacer Cero pantalla. Exacto. No estoy en contra de eso para nada, pero creo Pero que la base... esto amerita volver. Claro, sí, y la base tiene que ser Claro. la base así. Entonces empiezan a pasar cosas como conocer de dónde viene el dinero, la solución que le da el trueque, porque muchas veces nos hablan de ahorrar, pero tenemos que entender de dónde viene el dinero, porque tal como sale ahí en el libro, Martín me dice, papá, anda al cajero. Es como, anda en primer billete. Claro, Claro, hay una charla que yo hago, el dinero no cae en los árboles, porque creen que cae el dinero en los árboles. Entonces, muchas veces, ¿cómo le vas a enseñar a un niño? Ahorra o invierte si ni siquiera entienden de dónde viene. Entonces hay una parte de historia que hay que saber cómo se formó el dinero y de ahí entender el valor del dinero, que hay un trabajo, y ahí vienen más capítulos, que es entender el valor del trabajo, que es una remuneración por algo, o sea, o una transacción, lo que sea, pero es el valor por algo. Entonces, efectivamente, el dinero es fruto del sudor, es que lo entiendan los niños. Y ahí pues viene también algo que hay que diferenciar mucho, que los adultos todavía tenemos que hacerlo, entender que es diferenciar una necesidad de un deseo. Y hay un capítulo que se llama Deseos versus necesidades. Y los niños y a los papás, no hay que cambiar la tele, no es necesario, todavía funciona bien. Pero el niño interior que uno tiene, no, quiere una tele más grande. Y no es necesario muchas veces. Entonces, claro, aquí van pasando ese tipo de cosas y los niños tienen que ir entendiendo eso. Y los vas haciendo partícipes de entender ciertas cosas. Después pasas al tema de ganar mi primera chaucha. Empiezan temas de mesadas. Hay algunos, yo comparto todas las opiniones. Hay papás que les gusta dar mesada, otros que no, y nace la dinámica del tarro de tareas, el frasco de tareas extras. Y ahí a los niños así como, uy, quiero ganar mis chauchitas más. Ay, papá, hagamos un tarro de tareas extra. Limpiar el auto, no sé, claro, limpiar el patio, lavar la loza una vez a la semana. Actividades que no les corresponden a los niños, porque hacer su cama, mantener su orden, sí es una responsabilidad en casa. Entonces, cosas que no son de su responsabilidad y ellos empiezan a generar sus chauchitas. Ya, genero mi chaucha. Después viene, ¿ya qué hago? Bueno, hay dinámica, los 3 frascos, ahorro,
gastos inmediatos y solidaridad. Siempre es bueno instaurar un hábito, juntar platita para solidaridad. Y ojo, no es porque voy a ayudar en todo, voy a ser el padre Hurtado, sino que la solidaridad también parte por casa. Claro. Y es casi como enseñarle a un niño a tener un fondo de emergencia. Que puede ser por mí o por ti. Entonces, ahí empiezan esas dinámicas donde vamos entendiendo qué hacer con el dinero. Y después seguimos avanzando hasta que la segunda parte del libro ya empiezan actividades, presupuesto en el recreo, presupuesto en el supermercado. Hacer una actividad con un niño y que en vez de comprar el detergente morado, por ejemplo, Sofía, no, es que ese detergente vale 5 lucas, 5 chanchas. Es morado, es bonito. Sí, pero Sofía, hay uno que es verde, es que es feo, pero vale 2 chanchas. Y es lo mismo. Ah, mira qué interesante. Entonces, ya tenía un delta que se puede ahorrar o se puede invertir de una mejor manera. Entonces, hacer esos presupuestos y ese tipo de cosas con los niños, muchos dirán, ay, qué lata, no, pero es que tenemos que nosotros tomarnos el tiempo, porque si no el día de mañana, el problema no solo va a ser del niño, va a ser también de nosotros. Entonces, ayudémonos a tener hijos responsables financieramente para mañana. Totalmente, Mariana, es que lo que uno siembra cosecha. Ajá. Esto que tú estás mencionando, yo lo he visto mucho en las redes sociales, que padres comparten las dinámicas financieras que están implementando con sus niños. Y yo lo primero que me encuentro es un montón de haters y odio. ¿Cómo puedes hacer eso? Eso es vulnerar los derechos del niño. Y yo a los niños los veo de lo más felices, aprendiendo esto para acá, esto para allá. Y ellas dicen, las mamás sobre todo, yo lo comparto no para encontrar validación en las otras madres, sino para demostrar que también es una responsabilidad. O sea, tenemos la responsabilidad social, tenemos la responsabilidad familiar. Los niños son hojas en blanco. Como yo las escriba, es como luego las van a leer. Exacto. Si yo quiero que el día de mañana el niño se desmarque quizás de esta construcción política, familiar, religiosa, y empiece, que el coaching yo creo que nos ayudó mucho, y uno empieza a reconocerse y dice, ¿sabes qué? Esto está en mí, pero no es mío. Gracias por el tiempo que estuvo, ya no es para mí. Comienzo a vaciar y comienzo a dejar espacio para una construcción personal. Ahora, ¿cuánto agradeceríamos nosotros haber tenido herramientas que no tuvimos y que tuvimos que aprender a las duras y decir, chuta, y aún así generamos el aprendizaje? ¿Cuánto más un niño y el amor que yo tengo por ese niño y quiero que sea una persona humana, lo que recién tú decías de dejar un delta para solidaridad? No estamos hablando de ser altruista al cohete, estamos hablando de implantar la humanidad y cómo las finanzas también son un recurso fundamental, así como el tiempo, tantos recursos, y poder implementarlo de una manera tan generativa. Y así también nosotros no tener este miedo ni este rencor con el dinero. Yo escucho muchas veces a la gente, esta sucia plata, la cochina plata, el vil dinero. Tenemos que atraer a través de nuestras acciones generativas, no estar dándole una connotación satánica al dinero. Sin dinero, ¿qué hacemos? Todo se compra con plata. Hay un dicho, con plata se compran huevos. Sí, y eso no es malo. No, de hecho es una unidad de intercambio el dinero, es necesaria, y cómo nosotros enseñamos sobre el dinero es cómo el niño va a tener su relación saludable o mala con el dinero. Decirle que el dinero es malo es el peor error. Hay que enseñarle que el dinero es una herramienta. Y ojo, el dinero es una herramienta, o sea, y es algo que te va a ayudar a cumplir sueños, pero tienes que saber utilizarlo. El dinero es un medio, no es un fin en sí mismo. Tienen que entender ese tipo de cosas. Es un fin intermedio. Si nosotros no lo entendemos, los niños no lo van a entender y le vamos a escribir esa hoja en blanco con errores que el día de mañana se pagan caro. Entonces, la invitación es que sean cómplices de esto. Y te invito a abrir estos dos libros, porque quiero que en el segundo libro, en esa segunda parte, quiero que la abras y busques el capítulo que va a salir en el índice ahí. Es medio complejo, muy seguro. Para que... Está súper bien, porque así podemos nosotros garantizar la integridad del libro, que desde que, bueno, cuando estábamos tras pantalla, Mariano me lo regala y yo me emociono rápidamente porque yo vi, antes de conocer a Mariano, yo vi la publicidad de los libros que Mariano, y yo recuerdo que lo comenté rápidamente con los míos y le digo, mira, un libro de educación financiera para niños. A mí ya me voló la cabeza.
Entonces, cuando se da la oportunidad de conocer a Mariano en persona, que no está de más comentarlo, en estos días, él no hizo un huequito porque lo están invitando de matinales, estuvo hace poquito con Tomás Cox, estuvo con Don Francisco, gente. O sea, hoy nos estamos dando un lujo bastante considerable. Y Mariano me regala la primera y la segunda parte. Hay que venir el otro después también porque lo vamos a dedicar. Es que yo quiero que tú me lo dediques Sí, y me lo por firmes supuesto. aquí. Quiero que esto quede documentado, porque es algo extraordinario para mí a nivel individual y también para la gente que pueda ver en el programa. ¿Qué capítulo buscamos? Busca ahí en el índice, hay un capítulo que tiene que ver con la solidaridad y quiero comentar algo ahí, que es súper importante entender el concepto de solidaridad, que lo tenemos que aprender desde pequeños, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar algo malo y tenemos que tener ese hábito bien instaurado, el de ser seres solidarios. Yo en este libro me inspiré en el incendio que ocurrió en la Quinta Región, que lo pasamos muy mal como sociedad, y salió el espíritu solidario que muchos creían que ya no estaba, entonces fue maravilloso ver eso. Entonces me inspiré en eso y ahí vas a topar ahí que el capítulo se llama, no sé, a ver, muéstrame el capítulo 8, la importancia de compartir. Y lo basé en un evento que se hace en el colegio de Villa Chaucha. Bueno, todo esto ocurre en Villa Chaucha. En Villa Chaucha. Tenemos contexto. Sí, y después tienes que conocer a Chauchito. Los van a encontrar en el YouTube voy a aprovechar ahí, pero en el YouTube de Mi Primera Chaucha. Se busca YouTube Mi Primera Chaucha y está Chauchito, que es un chanchito animado, donde él da consejos, enseñanzas, al estilo Pixar, así un bonito, bien entretenido, animado, donde también están los personajes. Exacto, un despertar solidario en Villa Chaucha, y donde ahí está Martín Sofía y todos los niños en su colegio, el Liceo de Villa Chaucha, y forman la Donatón de la Sonrisa, que justamente era ir en ayuda de estas familias necesitadas por el incendio que ocurrió en Villa Chaucha. Y justamente tiene que ver con la inspiración que tuve con el incendio acá. Entonces, ¿qué sucede ahí? También hay un tema que era lo que yo comentaba, por ejemplo, para el tema de Teletón, de que fíjate que es re fácil ayudar con el bolsillo ajeno. O sea, papá, préstame una luca para donar, papá, préstame 2 lucas. Es como, claro, es fácil así, pero no lo critico. Es como divertido contarlo así, pero podemos mejorarlo. ¿Qué pasa con esto? Que aquí en el libro trato de proyectar eso y también les digo a los papás, abuelos, tíos, todos, tutores, profesores que nos estén escuchando, viendo y escuchando, que es importante que el niño también tenga esa creatividad que se desarrolla pensamiento crítico también, y después también sale el emprendimiento, ojo. Y ahí es un tema que quiero tocar al final muy breve, pero ese tema de la solidaridad, por ejemplo, si el niño quiere hacer tareas extras porque dice, ok, me voy a ganar 2 luquitas, porque quiero una luquita o una chauchita, ahorrarla para ayudar a mi frasquito de solidaridad, porque viene tal tema que quiero colaborar, es súper bueno porque él entendió que de su esfuerzo fabricó unas chauchas y es de su decisión. Yo ahorro esto, yo gasto, yo solidarizo con esto. Mi hijo, por ejemplo, le abrí cuentas de ahorro y ellos reciben de repente unas chauchitas. Papá, esto me la cuenta, esto me lo gasto yo. Todo el derecho a tener, cómprense sus dulces, sus cositas, juntan platita para comprarse unos autos, unas Barbies. Muy bien, y qué bueno que lo hagan así. Me gusta ver eso que da resultados. Pero también que consideren los niños juntar una parte para solidarizar con su dinero que se ganaron, lo encuentro maravilloso. Y esa es la manera que debiéramos hacerlo. Y eso es lo que se plantea acá. Porque los niños aprenden desde pequeños cómo funcionan realmente nuestros deberes y nuestros derechos. Hoy en día los niños tienen muy interiorizado los derechos, sin embargo los deberes están quedando rezagados. Exactamente. Y adultos sin deberes va a contribuir a una sociedad en algún minuto sin derechos. Y acá Mariano no me va a dejar mentir. Dime, Mariano, ¿qué piensas tú? Si los niños comienzan a temprana edad a educarse financieramente, que las finanzas son un pilar de la sociedad, de la familia, de la persona individual,
niños bien formados, bien educados, ¿van a ser niños fáciles de manipular? ¿Van a ser niños fáciles de, ya sea a nivel político, a nivel religioso? ¿Alguien va a poder jugar con ellos y con sus finanzas, manipularlos? No van a poder. Imposible. Imposible. Y aquí hay un tema, muchas veces yo digo, ¿el sistema está mal? Yo digo, las personas educadas financieramente usan bien el sistema. Entonces, ¿cuál es el problema? No nos enseñaron a usar el sistema. Claro. Y con esto, si manejan los conceptos básicos, entienden las diferencias cuando se enfrentan al mundo financiero, de qué es un crédito, de qué es una deuda buena y una deuda mala, entender que los negocios y las cosas crecen con deuda. Exactamente. Pero hay que entender que está la deuda buena, que es la que tengo capacidad de pagar, y está la deuda mala, que es la que caemos muchos, que me gasto la tarjeta de crédito y vamos por el mínimo. Vamos por el mínimo. Todas esas cosas suceden, entonces hay que saber diferenciar esas cosas. El día de mañana vamos a tener niños y niñas financieramente empoderados. Y eso significa que no les van a poder meter el dedo en la boca, no los van a poder vulnerar con su tema financiero, y vamos a tener una sociedad que va a crecer. Ahí el libro sigue avanzando, y te vas a dar cuenta que hay capítulos donde yo planteo presupuesto de acción financiera infantil. Entonces, presupuesto. Sí, imagínate, no hay nada más rico que me ha pasado con gente que ya está leyendo el libro con sus hijos. Planifican un camping de fin de año. Planifican un regalo, papá, es que yo quiero una Play. Pero no te preocupes, y el niño va juntando. Claro. Y después le dice, mira papá, yo junté estos 100 y tú pusiste los 300, da lo mismo. Pero ese niño que entendió el valor de juntar para tener su regalo, su participación créanme que lo va a cuidar como hueso santo. Y ahí es donde las cosas van cambiando y vamos transformando, y hay que hacerlo con los niños. Va avanzando el libro y te enseña también a hacer emprendimientos. Martín se dedica ahí a hacer unos origami y los vende y es muy lindo. Sofía, ropita para Barbie, cosas así. Y aquí quiero que tengan algo muy en claro. ¿Y por qué lo pongo ahí? Emprender no se trata, es que el trabajo infantil explotar a los niños. No. Hay algo que tienen que entender, que cuando uno hace lo que le encanta y le trae una remuneración, es cuando tú dejas de trabajar. Haces lo que amas, sí. Y el hacerlo bien, el tener dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros niños a ser emprendedores y tener una base financiera sólida, ¿verdad? Sólida, va a pasar lo siguiente. Nosotros actualmente llegamos a un momento que muchos tenemos la oportunidad de ir a la universidad, otros no. Yo estudié a los 28 años, recién entré a estudiar en la universidad por distintos motivos familiares antes, que yo no quería nada, y estudié recién a los 28 años. Tuve 6-7 años en la universidad, saqué magíster, todas las cosas, porque tenía otro nivel de madurez también, hay que decirlo, y decidí estudiar ahí. Pero ¿qué pasa? El común, llega un minuto que tiene que estudiar algo, y muchas dicen, yo quiero ser profe. Mijito, no le hay muy bien de Lucas por ser profe. Ojo, yo adoro a los profes, trabajo con profes y los valoro, y debieran ser más valorados financieramente. Pero pasa en la sociedad eso, sí. Que vaya a ser profe, no. No es que quiero ser pintor. Claro, el arte, no, claro, que se va a morir de hambre. Actor se va a morir de hambre. Así lo decían. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Terminan estudiando colegas comerciales, ingeniería comercial. Terminan estudiando algo. Y muchas veces no estudian por vocación y estudian por necesidad. Claro. Entonces, si un niño entiende de finanzas desde pequeño, tiene su emprendimiento, lo logra consagrar con el apoyo familiar, sería totalmente el mundo distinto que este niño llegue a sus 17 años y diga, yo quiero estudiar arte o quiero estudiar para ser pintor porque amo pintar, y le va a dar lo mismo si él por pintar un cuadro gana o no, pero lo va a hacer por vocación, o va a ser profesor porque ama enseñar y va a hacerlo por vocación. El que estudia negocios, como yo le dije, porque me gusta, no porque necesitaba, porque yo lo estudié porque quería validaciones, porque yo soy independiente. Pero otros dicen, no, voy a estudiar comercio porque quiero ser gerente. Y pasa, tú te llegan ahora, claro, de 24 años, no, que estoy cesante porque mandé mi currículum y no he encontrado pega gerente. De gerente, sí. Perdóname, pero sí, me van a agarrar una chaucha y hacerle un chauchazo. Bueno, vamos a sacar el chauchazo. Un chauchazo, ya. De hoy en adelante, gente, usted en su casa agarra el negro y le pega un chauchazo a su hijo. Cuando sí,
Vamos a tener a Chauchito y agarrar Chauchazo, listo. Cuando su hijo se pierde un poco del camino y sus finanzas, hijo, te voy a dar un chauchazo para devolverte a la línea. Fíjate, mira, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, yo estudié en el seminario de San Rafael y me acuerdo que una vez el profe Contera, que descansa hace muchos años, yo me portaba mal, una vez arriba de la mesa, ¡pum! Reglazo en el... Sí, así derechamente. Anda a decirle algo al profe, papá me castigado. Ahí, era antes, a la autoridad se la respetaba. Ojo con eso, tenemos que volver a ese tipo de cosas. No digo que volvamos a los reglazos, ahora tenemos un chauchazo. El chauchazo y volver, Mariano, a que los niños tengan responsabilidades. Sí. Ahora, nos dirigimos aquí a nuestra querida audiencia. Si usted no quiere que el día de mañana su hijo dependa de ayudas sociales, exacto, si usted, como bien dice Mariano, quiere que su hijo pueda, por vocación, hacer lo que él quiera y no estar supeditado a cuánto voy a ganar, si usted quiere que su hijo sea un protagonista, si no quiere que su hijo sea víctima de las circunstancias y quiere que desarrolle el protagonismo inherente a la condición humana, empiece a educarlo desde ya. Mire, acá tiene el libro de educación financiera para su niño. ¿Qué más necesita? Tenemos acá un experto. ¿Sí? Y quiero comentarte, antes de que por favor me puedas firmar mis libros, que esto no lo voy a... Y desde ya digo, amistades, esto no lo presto. Estos son míos. Quiero invitarte a una dinámica, Mariano, que nosotros tenemos en el Sombrero de Pandora. Por acá hacemos un poquito de magia y aparece un sombrerito que contiene distintas emociones. Al azar, sin observar, tú vas a sacar un papelito. Luego lo vas a leer y nos vas a comentar cuál es la emoción que aparece en el papelito y nos va a contar, por favor, una anécdota en la que tú sientas que esa emoción destacó. Que tú digas, esa emoción yo la vivía, Concho, en esa instancia. Y vamos a ver qué nos aparece. Ahí. Esa era la tuya, esa era la elegida. A ver, ¿qué tenemos? ¿Se me cayó? No, yo estoy diciendo. Miedo. A nadie le había salido el miedo hasta hoy. Mira, es que el miedo se puede tomar de distintas formas. Miedo es algo a lo que tú le temes, algo que te aterra, algo que evita que enfrentes algo que tú no quieres, o que quieres y no te atreves. Es una barrera psicológica. Me fui a la profunda. ¿Es como tu observador lo ve? Sí, es una barrera psicológica profunda que se da, y yo creo que el miedo es causa, ese efecto de una causa que instauraron acá. ¿Y quieres que yo cuente algo? Es que quiero una anécdota. Es divertida. ¿Alguna la que tú elijas? Hay muchas que son muy buenas. Tenemos que hacer un segundo capítulo con Mariano, esto da para más. Oye, yo le tenía miedo a Freddy Krueger, ¿te acuerdas de la película? Sí. Y pero, oye, yo era masoquista y le decía a mi mamá, ponme pesadilla en la tele. Y yo ahí con miedo y todo. Un niñito de 8 años. Y mi mamá, la dejé mal, me ponía Freddy Krueger, sí, efectivamente. Y me dejaba ahí porque iba. Y con la luz apagada, y empezaba 1, 2, y sabéis que y ahí. Ahí te pegas. Y por las noches llegaba y sabéis que era, y le pedía, después me pasaba con Chucky, pura tontera así de miedo. Bueno, punto corto, le terminé teniendo miedo a la oscuridad, po. A la oscuridad. Así que. Todo hacía presagiar que le iba a terminar teniendo miedo a la oscuridad. Sí, pero bueno, ahí hay una anécdota divertida. Y ese miedo con el tiempo, el miedo a la oscuridad fue. Sí, se fue es un tema psicológico. Dispersando. Sí, es un tema psicológico y uno darse cuenta que no hay que tenerle miedo a nada, sino que el miedo te tiene que alimentar. Exactamente. Yo lo tomo. Mira, cada terminología que uno tiene, y esto también va para el tema del coaching, cada debilidad transfórmala en una fortaleza. Y el miedo me hizo muy fuerte. Hay un pequeño foda personal, gente, veamos nuestras debilidades, oportunidades, amenazas. Tratemos de conocer nuestro interior y al mismo tiempo el entorno que nos rodea. De ese modo vamos a aprender que el miedo es un mecanismo de defensa que nos ayuda a mantener viva, digamos, este sentido de prevalencia. O sea, si hay fuego no pongo la mano.
Sin embargo, que el miedo no los paralice. Somos personas únicas, indivisibles, irrepetibles. Nadie tiene la huellita digital de Mariano ni la mía. Significa que cada uno de nosotros tiene un propósito completamente único. Nadie sobra, nadie falta. Todos estamos acá con un motivo, con una razón. Y sobre todo los que sentimos el llamado al acompañamiento efectivo desde la emocionalidad, desde la finanza, desde la comunicación, por favor, gente, no dejen morir ese protagonismo tan bonito. Llévenlo a la gente, hagan redes de apoyo, no se dejen morir, vívanlo, vívanlo. Y yo no quiero terminar el programa sin pedirle, por favor, a Mariano. Mira, yo te lo voy a dedicar, pero antes ¿Sí? yo te lo voy a dedicar. Mira, lo vamos a hacer ahí para que tú lo subas a las redes sociales. La sorpresa que Pero tenemos. yo quiero ocupar tu sombrero de Pandora, ¿lo puedo? Pero por ¿Hacer magia? supuesto, ¿Hacer magia? sí. Que Mariano nos tiene una sorpresa, él también sabe hacer magia, chicos. Sí. Hoy yo no podría estar más Mira, feliz. Miren lo que viene. Saca un papelito. ¡Oh, wow! Tenemos acá un regalito que Mariano ha traído, pero con mucho amor para que nosotros lo podamos regalar a algunos de nuestros fieles televidentes. Yo la verdad es que les quiero decir que se la tienen que jugar. Se la tienen que jugar, porque esto es un material pionero en algo que ustedes en unos años van a decir, yo a mi hijo le compré, yo a mi hijo me la jugué y tengo los libros de educación financiera que hoy lo han hecho el hombre y la mujer que es. Porque yo les aseguro una cosa, gente, con agentes de cambio positivo como Mariano, las cosas no van a seguir como nosotros las conocemos. Vamos a luchar incansablemente para poder devolverle a la gente la esperanza, la alegría y su protagonismo inherente a la condición humana. Así es. Así es. Así que vamos a dar ahí luego las instrucciones. instrucciones para que puedan concursar y por supuesto le vamos a hacer llegar a Mariano. Yo sé que él va a estar feliz de mandar un videito con el nombre de la persona, no. dedicándoselo. Exacto. Y lo podemos. Sí, qué mejor. pongas el nombre de la persona, dedicarlo, y ahí ponemos un punto de retiro, que venga y nos sacamos la foto. Pero qué mejor, ¿qué te parece? Hasta le leo libro. Entonces, lo que vamos a hacer, porque yo creo que Mariano me lo escriba, me lo dedica, Sí, lo que vamos a hacer bueno. es que le voy a robar un poquito de tiempo tras pantalla. Sí, por supuesto. Y queremos aprovechar para recordar que estamos acá con nuestros amigos de la Fundación Limache Verde, acá en Palmira Romano Norte 666, y queremos también pedirle a Mariano, por favor, que pueda observar a su público y pueda dedicarle unas palabras de cierre de este programa. Y desde ya, Mariano, darte las gracias. Ha sido un programa, pero enriquecedor. Y para la trayectoria y el peso que Mariano tiene, él tiene una humildad tremenda y se acercó a nosotros con una humildad tremendísimamente, digamos, destacable, y eso lo queremos honrar acá en persona, en vivo y en directo para nosotros, y pedirle que por favor le dé un mensaje final a la gente. No, muchas gracias a ti, Nicole, de verdad es una oportunidad y me encanta esto de poder entregar conocimiento y ser agente transformador de vidas finalmente, porque estos niños el día de mañana los vamos a transformar. Esto también es parte de la educación emocional. Ojo, las finanzas son parte de la educación emocional, no lo separen. Así que yo agradecido, los quiero invitar a que me puedan seguir también Por en supuesto. redes sociales, mariano.cerda en Instagram, me pueden encontrar en LinkedIn, mi página web es marianocerda.com, miprimerachaucha.cl, en Instagram mi primera chaucha, y ahí yo abierto a comunicar, yo soy el que hablo en mis redes sociales, no hay ningún bot, bueno, chauchito de repente podría ser otro ahí, y eso sí que de verdad encantado, tomen esto como ¿cómo se dice? Como un motivo de querer sumarse a esta cruzada de educación financiera infantil y familiar. ¿Qué les podemos decir? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en un próximo episodio del Sombrero de Pandora y que les vaya muy, pero muy bien. Un besito.